la Escuela Panamericana del Desasosiego, un think tank nómada que cruzó el continente en coche desde Anchorage, Alaska, hasta Tierra del Fuego, Argentina, haciendo 40 paradas entre trayectos. Se considera uno de los proyectos de arte público más extensos, así como una obra pionera para las nuevas generaciones dentro de lo que se considera arte con compromiso social. Actuó individualmente en el Museo de Modern Art, Gramercy Theatre en 2003, donde mostró su obra Parallel Lives. Su composición musical Endingness ha sido interpretada por la Orquesta Sinfónica de Detroit. Helguera ha expuesto o actuado en lugares como el Museo de Arte Reina Sofía, en Madrid, el ICA Boston, RCA Londres, Octava Bienal de La Habana, Performance 05, La Habana Schildhalle, Zurich, MoMA, PS1, Nueva York, Museo de Brooklyn, IFA Gallery, Bonn, Museo de Arte Metropolitano de Tokio, Tokio Museo Malva, Buenos Aires, X Teresa, Espacio Alternativo de la Ciudad de México, Museo del Bronx, Artist Space, The Sculptor Center, entre muchos otros. Su obra ha sido reseñada en Art in America, Forum de New York Times y Art News, entre otros. En 2008 recibió la beca John Simon Guggenheim y también fue beneficiario de la Creative Capital Grant en 2005. En 2011 ganó el Premio Internacional de Arte Participativo de la región Emilia-Romagna en Italia. También ha recibido las becas Franklin Furnace y Art Matters. Desde el 1991, Helguera ha trabajado en diversos museos de arte contemporáneo, más recientemente como jefe de programas públicos en el Departamento de Educación del Museo Guggenheim, del 98 al 2005, y de 2007 a 2020 fue director de programas para adultos y académicos en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Ha organizado cerca de 1,000 eventos públicos en relación con casi 100 exposiciones. En 2010 fue nombrado comisario pedagógico de la octava Bienal de Mercosur, Porto Alegre, Brasil, que tuvo lugar en septiembre de 2011. En la actualidad es profesor adjunto de arte y emprendimiento en el College of Performing Arts del New York School de Nueva York. Bueno, bienvenido, Pablo, muchas gracias. Estamos muy contentos con tu participación aquí. Y bueno, pues adelante. Quiero decir que ya más allá de la presentación formal de un currículum, a mí me parece muy interesante el trabajo de Pablo porque es de los artistas que han utilizado el contexto pedagógico para generar obras, ¿no? Y desde ese contexto y desde esa posición y desde la posición de un artista es que está planteando muchísimos de sus proyectos. Entonces, bueno, creo que eso es lo más interesante, estar justo ahora en este eje de arte, educación del seminario de investigaciones intuitivas. Y sin más, cedo la palabra a Pablo Helguera. Gracias, Pablo. Adelante. Muchas gracias, José Miguel, y gracias, Mónica. Disculpen, por favor, la larga y aburrida biografía. Quizá lo importante de esa breve o larga biografía es el hecho de que soy artista visual que a la vez ha ejercido y trabajado en el ámbito de la educación realmente por accidente, porque cuando yo comencé a estudiar en Chicago, pues necesitaba trabajar en algún lugar y acabé trabajando en el Departamento de Educación de un museo. Y eso me llevó a pensar pues muy específicamente en públicos y en lo que es el proceso mismo, el proceso pedagógico del arte. Y entonces, bueno, hoy les voy a hablar acerca de unos 4 temas. Primero, acerca de la relación entre arte y educación históricamente, cómo son dos aspectos que están muy vinculados unos a otros, sobre todo en el arte moderno y contemporáneo. Luego, la manera en que, a mi ver, las prácticas artísticas a lo largo del siglo XX y sobre todo a partir de la posguerra, han pasado por etapas en que la relación entre la pedagogía y la educación han sido redefinidas en diferentes momentos, como crítica institucional,
como estética relacional y finalmente como arte de interacción social. Luego les voy a hablar un poco acerca de cómo esto, yo dentro de mi trabajo en museos traté de darle espacio a los artistas que, según yo, trabajaban en estos ámbitos. Y finalmente les hablaré un poco acerca de proyectos míos como artista que involucran directamente la pedagogía. Y hablaré de cómo este tipo de quehacer artístico, este tipo de trabajo, yo lo he denominado como transpedagogía, que a veces se denomina arte como educación, educación como arte, esta fusión de ambas prácticas que funciona tanto en el territorio simbólico del arte como en el territorio práctico de lo que es la pedagogía. A ver, sí, espera un momento, aquí hay un problema técnico que están conectando, tratando de conectar algo y no te estamos escuchando. Ya está. Es que tiene que haber como un vínculo entre el equipo y nuestro centro de control. Ya. Ajá. Sí, bueno, pero ya está, ya se escucha. Debería de escucharse ahorita. A ver. ¿Me escuchan ahora o no? Ya, te escuchamos, Bueno, ya. Ya no sé en qué nos quedamos, porque no sé En si... el cuarto punto de las cosas que ibas a hablar, tu obra. Ok. Está bien. Bueno, entonces, ya lo último es, simplemente voy a hablar acerca de mi trabajo, el proyecto que he realizado, y un poco acerca del término que yo propuse hace un poco más de una década en la transpedagogía, que es el tipo de obra en el que el proceso educativo y el proceso artístico están fusionados, en el que el territorio simbólico y el territorio práctico de la educación y del arte están unidos. Entonces, bueno, hablaremos un poco de eso también. Pero entonces comenzaré compartiendo mi pantalla. ¿Pueden ver? Sí. Ok, está bien. Bueno, como les decía, bueno, yo he trabajado en museos por muchos años. Y una cosa que siempre me pareció interesante es cómo la relación entre la curaduría y el arte es muy clara, ¿no? Es la historia del arte y la curaduría observan al arte, lo clasifican, lo estudian, lo enmarcan. Pero la educación es otro territorio en el que los artistas activamente se involucran. Y no solo el artista aprende, sino que el artista, al involucrarse con la sociedad, enseña y aprende a la vez. Esto es una pieza, una propuesta más bien del artista Luis Kamnitzer, que es un artista muy importante que ha pensado mucho acerca de la relación entre educación y arte. Su propuesta, que se ha utilizado en varios museos, y aquí estamos viéndolo en el Guggenheim, es la frase: el museo es una escuela, el artista aprende a comunicarse y el público aprende a hacer conexiones, ¿no? Es como el proceso mismo de exponer, el proceso mismo de hacer arte en el contexto del museo es un proceso eminentemente de aprendizaje, ¿no? Y bueno, cuando estudiamos la historia del arte en el siglo XX, digamos, lo que es el arte moderno en el siglo XX, podemos ver que los proyectos pedagógicos de diferentes generaciones de artistas están muy vinculados a lo que fue o lo que vino a ser la estética de diferentes periodos. El ejemplo más claro es el Bauhaus, que fue fundado por Walter Gropius en 1919 y en Alemania, y que buscaba generar una plataforma de aprendizaje para un tipo de arte que fuera funcional y que fuera estético a la vez, que tuviera elementos que pudieran incorporar lo que es el progreso, o lo que en aquel momento se entendía como el progreso, la tecnología y el diseño. Entonces, tenían en su primer generación de profesores a artistas como Kandinsky, a Paul Klee y Joseph Albers, que está aquí enseñando, y también a diseñadores, arquitectos y muchos otros, ¿no? Entonces, esto
Es importante porque el Bauhaus se convierte como que es una escuela, es realmente una especie de base teórica para lo que es la estética del modernismo. Por ello es muy importante prestarle atención al tipo de currículum que estos profesores, artistas, o los que llamaban los maestros del Bauhaus enseñaban. También tiene esto relevancia porque, claro, bueno, el Bauhaus fue clausurado por los nazis al principio de la Segunda Guerra Mundial, y la generación de artistas del Bauhaus, muchos de ellos emigraron a algunos Estados Unidos, donde trataron de comenzar escuelas ellos mismos en una nueva generación. Entonces, Albers, por ejemplo, y otros viajan a Estados Unidos, y donde comienzan Black Mountain College, que es, digamos, como la segunda generación de la escuela de arte, que de manera similar al Bauhaus genera una comunidad de artistas que buscan hacer obra de tipo interdisciplinario. Es decir, no es una escuela académica en el sentido en que tú aprendes a hacer pintura al óleo y paisajes y bodegones y cosas de ese estilo, sino que es una escuela experimental donde las diferentes disciplinas se interrelacionan para producir experimentos en música, en danza, en fotografía, en pintura, en escultura, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de colaboraciones se convierten, en cierta manera, en una nueva faceta o una fase de lo que vendrá a ser el tipo de prácticas experimentales de la posguerra, ¿no? Yo, como mencionó José Miguel, yo enseño en el New School, y siempre pienso mucho en la historia de esta escuela, que fue fundada hace 100 años por algunos pensadores de la Escuela de Frankfurt. Siempre ha sido una escuela muy experimental y muy enfocada en el aspecto de la sociología, ¿no? John Cage, el compositor, quien estuvo vinculado con Black Mountain, a su vez, fue invitado a dar clases en el New School en los años 50 y 60. Empezó a dar clases de composición. Y como sabrán, John Cage es conocido por su manera de ver la composición como una práctica en que se puede experimentar de manera aleatoria con la composición. Y esas ideas que Cage introduce en el New School genera a su vez una nueva generación de artistas que comienzan a trabajar de manera conceptual y que eventualmente se definen como la generación de Fluxus. Por otra parte, en Europa, varios artistas comienzan a ver a la pedagogía también como una especie de medio. Y quizá una de las figuras más importantes dentro de esta generación es la figura de Joseph Beuys. Beuys, quien daba clases en Düsseldorf, inventa el concepto, como sabrán ustedes, de la escultura social e inaugura una universidad, la Universidad Internacional Libre, donde trata de promover sus ideas de la práctica artística como una especie de lenguaje humano que busca integrarse en unísono con la naturaleza y con el medio ambiente. Entonces son ideas muy específicas que Beuys comienza a desarrollar generando este proyecto pedagógico. Entonces su trabajo como artista y como educador en cierta manera está muy integrado, aunque él mismo no se definía necesariamente como un educador, él hacía educación, pero indudablemente es un trabajo que busca imaginarse a la educación como medio, ¿no? O al menos la educación se convierte un poco en el medio de Beuys. En los años 60, los artistas que provienen de la tradición o buscan revelarse entre lo que ha sido el dominio del expresionismo abstracto, de la pintura, del arte, de la estética del arte como objeto, busca cuestionar un poco esos valores
y comienzan a hacer obra que no solo critica el objeto mismo, el objeto artístico mismo, sino que también busca criticar todo toda la estructura, la infraestructura teórica y estética de lo que es el arte, ¿no? A estos artistas los asociamos con lo que se llama la crítica institucional, y que consiste básicamente en la apropiación de lenguajes institucionales que operaban en aquel momento en el mundo del arte, en el mundo de la historia, en el mundo académico, para producir una perspectiva crítica acerca de ellos. Un ejemplo de muchos de ellos es el de Robert Morris, quien fue un importante artista conceptual, quien hizo esta pieza que a mí me parece en particular muy importante. Esta pieza consistió en contratar a un actor que imitaba con una grabación del historiador Edwin Panofsky, y tratando como de mover los labios como si fueran Panofsky, repitiendo las palabras de Panofsky, ¿no? Entonces es una especie como de repetición, como de un loro de la conferencia de Panofsky sobre el arte, que se convierte en una especie de comentario acerca de la performatividad del mundo académico, ¿no? Apropiándose, como digo, de estos modelos académicos para ejercer una crítica acerca de ellos. Y otro ejemplo también muy importante dentro de esta categoría es el de Marcel Brotars, artista belga, artista conceptual, quien genera esta ficción de convertirse en, digamos, en el director de un museo, e inventa un museo ficticio que se llama Museo de Arte Moderno, Departamento de Águilas, que se presenta en diferentes sedes, y en cierta manera es una especie como de imitación de un museo o la generación de un museo imaginario dentro del cual él es el director, ¿no? Entonces él presenta sus exposiciones de este museo como si fuera el director del museo, y de nuevo se convierte en una acción performática y a la vez pedagógica, porque claro, está presentando y explicando en cierta manera los proyectos que está realizando, pero de nuevo esto se convierte en una especie de sátira, una especie de reflexión crítica de lo que es el poder de la voz institucional, ¿no? Y bueno, este tipo de proyectos han sido realmente muy importantes, inspirando diferentes tipos de trabajo de colectivos, de artistas que también adoptan en cierta manera una estructura como institucional, convirtiéndose en espacios cuya estructura misma como institución es la obra, ¿no? Pero que a la vez operan con los recursos pedagógicos más o menos tradicionales para presentar sus ideas. Un ejemplo es el Center for Land Use Interpretation, que está en Los Ángeles y que se dedica específicamente a estudiar la geografía y la tierra de Estados Unidos y los usos del medio ambiente. Y sus proyectos suelen ser exposiciones pedagógicas, suelen ser tours en autobuses, y el aspecto pedagógico del Center for Land Use Interpretation es muy importante y se tiene que ver no exclusivamente como un proyecto pedagógico, sino como lo que yo llamaría un proyecto transpedagógico, que es el proyecto educativo, pero con una perspectiva e interpretación personal que da a la vez una especie de mensaje o reflexión. Otros artistas que no pertenecen al mundo del arte, de las artes visuales, han también intervenido en estas maneras, desde una dirección muy distinta, pero con intenciones muy similares. Y sobre todo la idea de criticar o de cuestionar
las convenciones del mundo académico. Una de ellas es la directora de teatro, Hannah Hurzig, que está basada en Berlín. Ella comenzó a más o menos como a desesperarse de la manera en que las estructuras académicas de mesas redondas, de simposios, estaban tan mal hechas y tan mal organizadas que según ella no se aprendía nada. Entonces decide producir este proyecto que incorpora aspectos del teatro con la pedagogía y la llama la Mobile Academy, la Academia Móvil de Berlín, y lo acaba titulando El mercado negro de conocimientos útiles y no útiles. Consiste el proyecto, y se ha producido esto en muchas ciudades, básicamente en que el público llega y te toca un número y te asignan una mesa. En la mesa te encuentras a un experto en un tema X, un tema completamente inesperado, podría ser un experto en budismo, o en psicología, o en la Revolución Francesa, o lo que fuera, y tienes una conversación con ese individuo, esa persona, y luego, después de X tiempo, sean 10 minutos, se toca una campana y tienes que moverte a la siguiente mesa, donde tienes una conversación con otro experto en un tema completamente distinto. Entonces se convierte en una especie de experiencia pedagógica maratónica por un periodo de tiempo con expertos de índole diversa. Y el tipo de experimentación pedagógica que han realizado los artistas puede ser a gran escala o a muy pequeña escala, como es el caso de Fernando García Doris, es un artista español, quien en el 2004 decidió hacer un proyecto que consistió en estudiar el trabajo de los pastores en las montañas. Estos son los Pirineos, que son las montañas que están por la frontera entre Francia y España, donde aprende a trabajar con pastores por un año, a hacer quesos. Entonces es un trabajo individual y muy directo con una sola persona. Entonces es un proyecto que de nuevo, que es un proceso pedagógico, pero que es altamente individualizado. Y bueno, es también importante pensar cómo este tipo de proyectos pedagógicos se insertan dentro de los movimientos políticos que hemos vivido a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Y un artista muy importante que ha utilizado estrategias pedagógicas involucrándolas con activismo es Susan Lacy, artista basada en Los Ángeles, feminista, quien desde los años 70 ha producido proyectos de discusión, de diálogo de diferentes tipos. En este caso, en este proyecto que realizó en la ciudad de Oakland, que es por San Francisco, ella organizó una especie de reunión o encuentro entre la policía y los adolescentes de Oakland en un estacionamiento, reuniéndose para debatir los temas acerca de lo que es los desafíos y los problemas que ambos policías y adolescentes se encuentran en la relación unos con otros. Entonces era una manera de negociar un diálogo entre grupos sociales que no suelen tener este tipo de contacto y que suelen estar en confrontación unos con otros. Es un proyecto que es particularmente relevante, creo yo, especialmente en Estados Unidos, donde el tema de la violencia y de la policía, sobre todo con afroamericanos, está muy presente. Y también recomendaría mucho ver el trabajo de Susan reciente, que no tengo imágenes de él aquí ahorita, pero ella es una artista que le ha prestado mucha atención la manera en que estos proyectos de índole pedagógico se presentan en museos. Porque, como sabemos, la experiencia y el proceso pedagógico es muy diferente a lo que debería ser o lo que es la experiencia dentro de un museo.
y es uno de los temas que quizá podemos tratar después, de cómo esto se presenta a un tercer público, un público que no ha sido partícipe de la experiencia directa pedagógica. La nueva generación de artistas que están trabajando hoy en día fueron formados, como ustedes sabrán, debido al, bueno, con el impacto de lo que fue la crisis económica del 2008, esto a nivel global. Y por ello, la noción, la idea del conocimiento como algo que tiene un valor más allá del valor económico es muy importante. Así como las realidades de vivir, de cómo subsistir. Caroline Woolard es una artista que le ha prestado mucha atención a este tema y le interesan mucho las economías alternativas. Uno de los proyectos que ella ha realizado, que según yo es altamente transpedagógico, se tituló Trade School. Es un proyecto que consistió en utilizar el trueque como método como una base para sustentar una plataforma pedagógica. Esto quiere decir que, por ejemplo, lo que ella hacía o sus colaboradores hacían era poner o invitar una comunidad en particular en un barrio a que pudieran participar en esta escuela donde ellos podrían enseñar una clase sobre algún tema de los que ellos fueran especialistas y a la vez, como a cambio, podrían ellos tomar una clase sobre un tema que les interesara. Por ejemplo, si eres diseñador gráfico, puedes dar una clase de diseño gráfico y a cambio puedes aprender, tomar una clase de cómo ser DJ o cómo hacer muebles o cualquier otro tema. Entonces se convierte en una comunidad autosustentable en el que el conocimiento se convierte en cierta manera en tu moneda de cambio. Y bueno, hay todo un fenómeno muy interesante en los últimos 15 años de artistas que han producido escuelas, que han producido proyectos pedagógicos. José Miguel es uno, por supuesto. Y dentro de que la estructura misma de la escuela, el proceso de aprendizaje, no solo es una manera de reunir un grupo de personas, de hacer contactos, de hacer redes, sino de generar ideas colectivas y de producir conocimiento colectivo. Una escuela que me parece muy bueno, un proyecto pedagógico que también es colaborativo, que me parece muy importante, es de Beta Local, que está en San Juan, Puerto Rico. Es un proyecto que está inspirado o está estructurado de una manera muy horizontal, en el que los directores del grupo suelen rotar, de manera que no hay un liderazgo permanente, sino que es temporal. Y el proceso de realización de los proyectos es colectivo. Y uno de los proyectos que, si algunos de ustedes se enteraron acerca de estos proyectos porque fueron parte estuvieron en México en algún momento recientemente. Este proyecto se llama de herramienta. Consiste en una especie de taller de cestería en el que el grupo aprende a hacer cestas o cestos, mientras que alguien te lee un ensayo, ¿no? Un poco es este sistema muy común del Caribe, de las fábricas de puros de habanos, en los que una actividad mecánica que es el hacer el enrollar un cigarro, lo estás realizando mientras estás escuchando a alguien leyéndote una novela, ¿no? Entonces, como la posibilidad de utilizar el hacer físico con el escuchar activamente y el estar intelectualmente involucrado en una conversación. Y esta activación del conocimiento, del conocimiento personal en particular, es algo que muchos artistas han explorado a lo largo de los años. John Rubin es un ejemplo interesante. Él está basado en Pittsburgh, en Pensilvania, y decidió realizar este proyecto que
en el que se apropió o tomó posesión de un espacio que había sido un restaurante donde servían hotcakes o waffles, y reestructura el espacio para convertirlo tanto en restaurante, donde puedes comer tus hotcakes, pero a la vez puedes participar como si fueras el anfitrión de un talk show, una especie de programa de televisión donde entrevistas a una persona que te interesa entrevistar. Puede ser un amigo, amiga, compañero, compañera, quien fuera, y tener este tipo de conversación pues muy informal y divertida con una persona con la que siempre has querido tener una conversación. Lo haces enfrente de toda esta gente que está comiendo sus órdenes, y el proyecto continuó por varios años y se ha grabado en línea. Se pueden checar los videos de las conversaciones, pero lo menciono porque es un proyecto en el que la pedagogía está implícita. Eso no es un proyecto explícitamente pedagógico o transpedagógico, sino que invita al público a ejercer un papel en particular, y al ejercerlo se da este proceso de aprendizaje, y la obra es básicamente la propuesta de generar este tipo de dinámica, ¿no? Los procesos participativos, por supuesto, son muy importantes en lo que es la transpedagogía y también en lo que llamo el arte de interacción social. Un artista que es de los primeros artistas que ha trabajado en este formato es Harold Fletcher, quien le interesa mucho el generar formatos dentro de los cuales el individuo tiene mucha agencia para producir ideas, ¿no? Fue invitado Fletcher a proponer un proyecto para un parque en Francia, y él decidió hacer una especie de concurso pidiéndole a toda la gente del barrio que escogiera o que propusiera una idea para una escultura en el parque. Al fin de cuentas, escogieron un dibujo de un niño de 8 años que quería que se hiciera una tortuga de oro en medio del parque. Y dibujó la tortuga. Entonces, digamos que la municipalidad produjo la tortuga del niño, la presentó en el parque, y el niño al fin decidió que la tortuga de oro deberían pintarla de verde. Entonces es una idea muy bonita, que es un objeto de oro, pero sin embargo está pintado de verde porque las tortugas son verdes. Y bueno, el caso es que este es un ejemplo de cómo el artista, quizá de la manera de John Cage, produce una composición, una especie de guión social que es ejercido y implementado por una comunidad, y la comunidad a la vez implementa su propia interpretación de ese guión. Un grupo de artistas con los que yo he trabajado se enfocan en el tema del juego. Es un proyecto que hicimos como parte de la Bienal de Mercosur hace 10 años en Porto Alegre. Wycon es un grupo de artistas, un colectivo, Costa y Kalainen, que les interesa el arte de interacción social, pero también les interesa mucho el tema del juego. Y sus proyectos están sobre todo enfocados en la idea de lo lúdico, en la idea del juego. Este proyecto que realizaron para Porto Alegre consistía en hacer una especie de reunión global para resolver los problemas del planeta. Entonces, a través de una serie de juegos y una serie de ejercicios, diferentes grupos deciden el problema social, político, del medio ambiente que quieren resolver, y a través de ciertos esquemas que ellos proponen, buscan resolver el problema mismo con que están lidiando. Pero ellos tienen una estrategia muy interesante para involucrar públicos, y quizá el proyecto más famoso de ellos es el Coro de Quejas. Consiste en
en invitar a un público, en cualquier comunidad, a formar un coro. En el coro, ellos cantan las cosas que más les molestan. Escogen una cosa que les caiga muy mal y deciden escribir su queja. Y se organiza un coro donde ellos cantan sus quejas. Las quejas se puede decir, bueno, no, mi relación va muy mal, no tengo trabajo, detesto este gobierno, odio el racismo. Se podría hacer desde algo muy político, algo súper personal, no me gusta hacer la tarea, etcétera, ¿no? Y bueno, ya entrando en este término de este aspecto de interacción social y de conocimientos, me interesa mucho el trabajo de Adam Lerner, quien hace, bueno, como una década fue director de un espacio en Denver, en Colorado, donde como director de un museo, de ese espacio alternativo, comenzó a ofrecer una serie de conferencias que llamó Mixed Taste Lectures. Consistía en invitar a 2 especialistas a que hablaran de temas completamente distintos, por 15 minutos cada uno, y después se tendría una conversación entre ambos. Por ejemplo, un especialista hablaría de química orgánica y el siguiente especialista hablaría del ballet, ¿no? Y después de las presentaciones de 15 minutos, una tras otra, se abría una conversación y cualquier cosa podría ocurrir en esa conversación, de acuerdo con Lerner. Entonces se convertía en una especie de conversación experimental en el que un tema se podría convertir en la metáfora del otro. Y esa proyección metafórica que uno realiza acerca de un tema utilizando el otro genera nuevas ideas y maneras de entender ambas disciplinas. Pero bueno, más allá de lo experimental está también el aspecto práctico, ¿no? Y una artista que me parece muy importante en este ámbito es Jana van Heswick. Ella es artista holandesa que es muy importante en el mundo del arte de interacción social. Ella hace proyectos que son extensos, de muchos años de investigación y de implementación. Y este es un muy buen ejemplo. Es un proyecto que fue invitada a hacer en Liverpool, en la ciudad de Liverpool, en Inglaterra, en una sección de Liverpool, una zona de Liverpool que estaba muy deprimida económicamente, donde encontró ella un edificio que había sido una panadería. Y lo que realiza o lo que decide hacer en este caso es hacer una cooperativa, o sea, como reanimar la panadería como un proyecto del vecindario, básicamente, en el que la gente aprende a hacer pan y aprende a colaborar a producir el pan para la comunidad, y se reabre la panadería como cooperativa en el que todo el mundo trabaja en colaboración produciendo el pan, pero también con el dinero que entra de la panadería se utiliza para proyectos comunitarios. Entonces la pregunta es, ¿cómo este tipo de prácticas que son tan de proceso, tan de experiencia y de relación, de interacción social, cómo esto se puede incorporar dentro del mundo del museo? El museo, que es un espacio generalmente en el que donde impera el objeto, donde existen ese tipo de dinámicas muy estructuradas de público pasivo recibiendo información, y el objeto como este aspecto, este objeto sagrado del cual se presenta y del cual se aprende, ¿no? Entonces la pregunta es cómo este tipo de prácticas emergentes pueden integrarse dentro de un museo. Este fue uno de los problemas que yo traté de resolver o de entender cuando yo estaba realizando o dirigiendo la programación pública en MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. También estaba muy consciente del hecho de que los curadores dentro del museo no veían al arte de interacción social como un arte realmente que pudiera tener cabida
dentro del museo. Era como una especie de práctica que en cierta manera no encajaba de manera alguna dentro del museo porque no produce objetos bonitos, ¿no? Entonces lo que yo decidí hacer fue proponer una especie de residencia para artistas que incorpore, que me ayudaran ellos a producir eventos para el público como obra, ¿no? Como obra para ellos. Entonces, consistía básicamente en una invitación a cada artista a investigar, a pensar conjuntamente, a investigar el museo desde sus adentros y verlo más allá de lo que suele percibirse de manera externa. Y basado en lo que ellos investigaran, podrían hacer proyectos que hablarían, que tratan de involucrar al público. Esta es Xaviera Simmons, la artista afroamericana, fotógrafa, quien hizo proyectos inspirados en el archivo mismo del museo, y quizá, bueno, sacando a relucir los momentos más difíciles o más complejos digamos, de controversia dentro del museo, ¿no? Caroline Woolard, de la que ya hablé antes, la que fue una de las artistas que produjo Trade School, también vino a investigar al museo y se dio cuenta que uno de los aspectos del museo en MoMA era que todo el mundo eventualmente, después de haber estado en el museo, tenía que ir a la cafetería a descansar, a tomar una pausa, a comer, a almorzar o lo que fuera. Y ella decide generar una especie de café alternativo del museo, en el que el tema del trueque es central. Esto quiere decir que tú llegabas a este lugar que ella denominó Exchange Café, y ahí podías tener podías pedir té o café o algo, pero en vez de pagar dinero, tenías que dar tu tiempo para tener una conversación. Ese era digamos, la moneda de cambio, ¿no? Para la experiencia. Y como parte de la experiencia teníamos educadores entrenados que le preguntaban a la persona si podían hablar acerca de algo que habían intercambiado en sus vidas. Y basado en esa anécdota, los dirigíamos a una obra de la colección que tuviera que ver con esa anécdota, buscando de esa manera vincular la experiencia directa de la vida de una persona con una obra dentro de la colección, que es una idea muy interesante del artista. Y el espacio se convirtió pues en un momento, un lugar muy importante para intercambios de otros artistas, de colectivos, para hablar acerca de lo que es la economía alternativa. Y bueno, otros artistas, Kenny Goldsmith, por ejemplo, que está aquí, es poeta. Lo que él decidió hacer fue una especie de maratón de eventos dentro del museo, en el que invitó a todo su círculo de poetas que él conoce para que hicieran, digamos, una especie de intervenciones poéticas de 15 minutos, pero sin anunciarse dentro de las galerías. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, a Vito Acconci, quien ya falleció, pero que mucha gente no sabe que Vito era antes, al principio de su carrera, se convirtió en uno de los artistas de performance más importantes. Pero antes de eso, él era poeta conceptual. Entonces aquí está leyendo su poesía de los años 60. Este es John Zorn, que es un importante músico de jazz, quien simplemente se apareció en las galerías y comenzó a tocar frente de un Pollock. Y así. Esta es Alison Smith, otra de las artistas que fue parte de este proyecto de Artist Experiment. Smith es una artista que le interesa mucho la historia en general, y en particular lo que le interesaba era explorar la relación entre el arte tradicional folclórico de Estados Unidos y la abstracción. Entonces es un proyecto que se llamó American Pre-Modern, el arte premoderno, en el que investiga el tipo de abstracción o patrones que se suelen dar en bordados, en cerámica,
en diferentes tipos de arte popular de Estados Unidos y las posibles vínculos que estos patrones, que esta estética podría tener o tiene con el arte que se produjo a partir de cuando comienza la abstracción en Estados Unidos. Entonces era una manera como de revalorar lo que es el arte popular y el arte tradicional de un país con lo que se considera, digamos, el arte, el gran arte, entre comillas, de lo que es el modernismo. Era una manera de revalorar el modernismo. Y también una cosa que ella propuso que fue muy interesante fue un simposio en la playa, en un espacio que antiguamente le perteneció al museo, al MoMA, que está en una zona que se llama Los Hamptons. Y fue un experimento muy interesante, comunitario, que también buscaba mostrar como un intercambio discursivo cambia completamente de aspecto cuando se realiza en un lugar específico. Entonces se buscaba salirse de lo que era la estructura un poco opresiva de la institución y del museo para estar en un lugar que estaba mucho más vinculado con la naturaleza. Y finalmente, tengo dos más que quiero mostrarles, es muy interesante. Nina Kachadorian, artista americana, que su trabajo tiene mucho que ver con el humor y hace video experimental. Y bueno, ella pasó un buen tiempo viendo qué iba a hacer con nosotros en el museo. Y finalmente un día llegó conmigo y me dijo, bueno, realmente yo estoy obsesionada con el polvo que estoy viendo en este museo, porque veo que hay mucho polvo en las vitrinas, en los rincones, y hay un montón de lanas en los rincones, que me gustaría hacer algo con eso, ¿no? Entonces ella comienza a hacer un proyecto sobre las lanas, sobre el polvo, y comienza a entrevistar no solo al personal de mantenimiento de la institución, sino también a la gente que hace los restauradores, el departamento de conservación del museo, para entender qué son estas lanas que tiene el museo. Y en algún momento las ponen en el microscopio y se da cuenta que son realmente casi como obras abstractas. Son objetos que contienen de cierta manera el material de toda la ropa de todos los visitantes que han estado en el museo. Entonces convierte en cierta manera su proyecto, lo convirtió en una especie de podcast que uno podría escuchar en audioguías dentro de las galerías, donde hablaba acerca de cómo se limpian los objetos de la colección. Y a través de ese aspecto muy práctico de lo que es el mantenimiento y la conservación de los objetos, era una manera muy interesante de entender los objetos mismos. Ella incluso generó una página de Facebook sobre las ventanas sucias de MoMA, o las lanas del MoMA, ¿no? Entonces se convirtió en una especie de fanpage. Entonces, claro, utilizando el humor, pero utilizando también una manera no jerárquica de ayudarle al público entender lo que es el cuidado de una colección con ideas que son inteligibles para todos, porque claro, todos tenemos que limpiar en algún momento de nuestras vidas una parte de nuestras casas, ¿no? Y el último es Chemi Rosado, un artista puertorriqueño que es conocido en Puerto Rico, en San Juan, sobre todo por un proyecto que él realizó con una comunidad en San Juan. Hace trabajos de interacción social. Pero lo que le interesaba más era trabajar con un grupo de personas dentro del museo que suelen ser invisibles para la institución, que son los guardias, la personal de seguridad, el cual es en su mayoría puertorriqueño y también afroamericano, lo cual es algo muy específico de una institución como el museo, donde suele ser que la gente que está en los cargos de liderazgo suelen ser blancos, mientras que los que están en el mantenimiento y en seguridad son gente morena y de color. Entonces lo que buscó y lo que descubrió es que estos guardias son artistas a su vez,
Y entonces generó un proyecto pedagógico en el que ellos se convertían en guías, en educadores y en instigadores de experiencias en los que ellos hablaban acerca de la colección y ofrecían talleres y en general reciben la agencia que nunca habían tenido para hablar acerca de sus perspectivas al público. Siendo que, bueno, ser guardia le da una perspectiva completamente única de la institución. Y utilizando ese conocimiento, produjeron un programa realmente muy interesante. Quisiera concluir aquí hablando de 2 o 3 proyectos que yo he realizado y luego podemos tener una conversación acerca de aquello. Los proyectos que les voy a compartir provienen mucho de mis ideas y de mis intereses dentro de la pedagogía y de la manera en que se vincula la pedagogía con el arte. Yo estudié en Chicago, en la ciudad de Chicago, en el Instituto de Arte de Chicago. Y la historia de Chicago siempre me ha sido de gran interés. Chicago es una ciudad que tiene una larga historia laboral sobre la historia del trabajo. De hecho, el 5 de mayo, perdón, el 1 de mayo, el Día del Trabajo, proviene precisamente de las protestas y de eventos políticos e históricos de los sindicatos que eventualmente se formaron en Chicago en el siglo XIX. La historia social y política de Chicago, a mi ver, está muy vinculada con ideas de la educación y de lo que eventualmente se convierte en el arte de interacción social. En particular me interesaban 2 figuras de Chicago que vienen muy a cuento con el tema de la educación. Uno es John Dewey, por supuesto, quien fue uno de los filósofos americanos más influyentes en Estados Unidos, pragmatista, para quien la noción de aprendizaje a través del hacer era central, ¿no? Y Dewey comenzó sus experimentos con un laboratorio, lo que se llamó Chicago Lab Schools, a principios del siglo XX. Y su trabajo coincidió, o más o menos históricamente, con el trabajo de Jane Addams, que fue una líder comunitaria que creó un espacio en Chicago que se llamó Hull House, que era una especie de residencia para inmigrantes que les ayudaba a incorporarse en la sociedad. Entonces, estos proyectos en Chicago a principios del siglo XX se convierten en la base, en cierta manera, de lo que es la filosofía pedagógica de principios del siglo XX. Yo quería investigar esa historia y en particular lo que pensé que sería interesante sería hacer un gimnasio inspirado en el formato de los gimnasios de principios del siglo XX, porque en aquel momento la noción del ejercicio físico y la idea de que el aprendizaje debe ser algo que no solo es intelectual, sino que es físico, se convirtió en algo muy importante, tanto por las ideas de Dewey como por lo que estaba ocurriendo en el resto del mundo. Entonces, lo que hicimos fue generar un laboratorio donde explorábamos modelos y estrategias pedagógicas que involucraban el hacer, no solo el pensar, sino el hacer, o el hacer como el resultado del pensar, ¿no? Y en base a eso, podíamos ayudarle al público, a los participantes, a pensar acerca de cómo cómo el aprendizaje es una manera de hacer y también una manera no solo como decía Paulo Freire, de la concientización que le permite a uno actuar
en el mundo. Otro proyecto que mencionaré que tiene también aspectos transpedagógicos es el Club de Protesta. Este fue un proyecto que realicé en el 2011 o 2010 en Nueva York, por invitación de una organización que quería que yo trabajara con un grupo de individuos o de personas en el barrio de Chelsea, pero que vivían en lo que es una especie de casa de retiro para ancianos, con bajos recursos, con pocos recursos, ¿no? Lo que decidimos hacer fue un taller de música de protesta, invitando a los participantes a que escribieran sus propias canciones o digamos, textos de temas que les gustaría convertir en una canción. Y trabajamos con ellos y con músicos profesionales para realizar un concierto de música de protesta con con las composiciones originales de estos residentes que no tenían conocimiento alguno de música, pero que estaban motivados profundamente por su deseo de comunicar un mensaje en particular. Entonces se convirtió en un ejercicio en el que buscábamos vincular el conocimiento y la capacidad de compositores y, bueno, de escritores profesionales, perdón, de músicos profesionales con personas interesadas que no tenían que tener un conocimiento musical, pero que utilizaban su experiencia de vida para darle significado a la canción. Entonces, pues, esto se presentó en un lugar en Chelsea que se llama The High Line, que es un espacio relativamente nuevo que ha emergido en Manhattan. Pero sobre todo es un proyecto que busca establecer este vínculo y este proceso de aprendizaje, tanto para los músicos que aprenden a trabajar con personas con distinto tipo de conocimientos, y también ayudar a estas personas que nunca han tenido una experiencia musical a formar parte integral de lo que es este proyecto. Es una manera diferente de colaboración y de búsqueda y de generación de contenidos y conocimientos. Y creo que el último proyecto, bueno, el penúltimo proyecto que voy a hablarles aquí es Alia Media. Este proyecto muy distinto consiste en la creación de una estación de radio en la ciudad de Bolonia. Solo para darles un poco el contexto histórico de este lugar. La ciudad de Bolonia es una de las ciudades más, digamos, progresistas políticamente a la izquierda de Italia. Está en la región de Emilia-Romagna, que es el norte de Italia. Bolonia suele recibir el nombre de Bolonia la Rosa, como Bolonia la Roja, como la comunista, y también Bolonia la Tota, Bolonia la sabia, por las universidades que hay en Bolonia. Y tiene una larga historia de sociedades de índole comunitario, donde las ideas, digamos, provenientes del socialismo tomaron un lugar como muy orgánicamente muy natural. También tuvo un movimiento estudiantil muy importante en los años 70. Los estudiantes que participaron en este movimiento generaron estaciones de radio piratas, también una estación de televisión pirata, y se autodefinían como indiani metropolitani, como los indios metropolitanos. Eran como los hippies de los años 70 en Bolonia, que buscaban en cierta manera cuestionar y desafiar o retar a la generación del 68. Y esta manera de trabajar me interesaba realmente bastante. Me interesaba también el hecho de que en los años 90, posteriormente al movimiento estudiantil, la política en Italia dio un giro hacia la derecha durante la época de Silvio Berlusconi,
justo como está ocurriendo de nuevo, desafortunadamente hoy en día. Pero justo en esos años en el que por primera vez un alcalde de la derecha ascendió a la presidencia municipal de Bolonia, comenzó a poner estatuas de santos y de figuras religiosas, como diciendo o implicando que las plazas no son lugares para protestas, sino un espacio para el respeto y para la historia, ¿no? Ese tipo de temas me empezaron a interesar mucho y decidí proponer un proyecto en el que los artistas locales que no tenían espacio donde presentar su obra pudieran tomar un papel un poco más activo. Tomando una cita de Jacques Rancière, del espectador emancipado, quería yo proponer que esta comunidad de artistas se convirtiera en una comunidad de narradores y de traductores. Y a la vez que en vez de hacer un proyecto de crítica, pudieran hacer un proyecto activo, como lo que dice Yelo Biafra, ¿no? No critiques a los medios, conviértete en los medios. Entonces, Alia Media se convirtió en una especie de estación de radio alternativo que andaba por diferentes partes, en diferentes plazas de Bolonia, generamos una especie de kiosco sustentable, transparente, que presentábamos en diferentes lugares para hacer nuestra programación. Consistió también en un curso de verano en el que todos los participantes, junto conmigo, aprendimos a producir radio, porque yo no sabía producir radio. Y ellos eran los que producían las historias, siendo que ellos son los boloñeses, ellos conocen su ciudad, ellos son los que tienen su base de saber, que era realmente la médula del proyecto. Y en octubre del 2011, justo cuando comenzó Occupy Wall Street, y en Europa también, comenzó la presentación del proyecto, que era, pues, involucraba realmente varios públicos, tanto a los productores, los artistas que ayudaban a producir los programas, como los que se les entrevistaba, los especialistas, como el público que estaba en la plaza o escuchaba por la radio. Incluimos participantes como Franco Bifo Berardi, que está aquí a la izquierda, un importante teórico y también alguien que estuvo muy involucrado en el movimiento estudiantil del 77. Y lo interesante fue que eventualmente el proyecto fue, digamos que, apropiado por los estudiantes mismos de la universidad, lo cual fue para mí pues muy importante porque creo que este tipo de proyectos, el valor que estos tienen más que nada es cómo se incorporan dentro de la vida normal de una sociedad. Y solo quiero concluir con esto. Es un proyecto que, bueno, yo hablé hace rato de cómo el arte de interacción social o estos proyectos pedagógicos se presentan en un espacio de galería. Y este fue un intento de tratar de entender o de buscar cómo el espacio, la infraestructura del museo puede dar lugar a este tipo de espacios pedagógicos. Este proyecto se llamó Vita Vel Regula, o se llama, puesto que no ha terminado. Va a ser la última obra que voy a hacer en mi vida. Consiste en un juego pedagógico para 50 participantes. Comenzamos el 1 de marzo de 2013 y el proyecto concluirá por el resto de nuestras vidas, ¿no? A cada participante se le daba 16 sobres con instrucciones. El primer sobre se abría el primer día, el segundo a los 2 días, el tercero a los 4 días, el siguiente a los 8, 16, 32, 64 días. El tiempo entre sobre y sobre se va duplicando hasta que la distancia entre sobres se convierte en meses, años y décadas. El último sobre que se abrió fue en el 27 de mayo del 2019. El siguiente va a ser en agosto del 2030. El último que creo que me tocará abrir, espero estar vivo entonces, del 2053.
Y el último, lamento decirles que creo que ninguno de nosotros estaremos vivos en el 2097, en el 11 el 23 de noviembre. Mi hija, que es participante en el proyecto, que tenía 4 años, tendrá 90 y tantos años en el 97. Y bueno, hay un sobre que se tiene que abrir el día en que yo fallezca. Y es un proyecto que busca dialogar con generaciones al futuro, mientras que a la vez busca establecer una red de saberes, una red de conocimiento, una red emotiva entre individuos que antes de esto no se conocían entre sí y que nos une específicamente esta experiencia, este evento que nos ha, que nos ha, eh, nos ha conectado a través de una obra artística. Creo que a fin de cuentas, creo que es lo que estamos tratando de hacer como artistas dentro y fuera de la educación, es establecer este tipo de redes, este tipo de diálogos, este tipo de vínculos, y que estos diálogos tengan un significado, una importancia más allá de esta interacción simbólica, y que nos puedan tener un impacto un poco más allá de la vida diaria. Y con ello termino mi presentación. Gracias. Quisiera saber si hay alguna pregunta o... me temo que no escucho absolutamente nada. Ahí ya. No, no oigo nada. Lo siento. ¿Aquí sí me escuchas? Sí. Bueno, muchas gracias, estuvo increíble la presentación. Yo quería preguntarte, hablando de este tema de de temas transdisciplinares, ¿no? En la presentación vimos puros adultos, ¿no? La mayor parte de la gente que participaba en esto, pues era ya gente o adultos jóvenes, y vi adultos mayores, pero quería preguntarte si existe alguna aproximación a las infancias dentro de estas prácticas que nos compartes, o algún proyecto, o hay algo en lo que tú hayas pensado donde se tome en cuenta esta participación de las infancias en el arte, incluso en el museo, ¿no? ¿Cómo se pueden transmitir estos saberes, o incluso tomar en cuenta los saberes que tiene la infancia, retomando un poco a Paulo Freire, ¿no? Pensando en que pues, la infancia tiene también que aportar a las discusiones en el arte y en distintas disciplinas? Sí, bueno, es buena pregunta. Bueno, quizá debería comenzar diciendo que lo que es interesante es que la manera en que el mundo del arte suele ver a la educación está primordialmente enmarcado en la infancia. Es decir, cuando vas a un espacio educativo dentro de un museo, y bueno, esto no es el caso del MOAC, porque el MOAC es muy diferente, pero por lo general lo que te encuentras es con un espacio para niños, básicamente. Mientras que la educación para adultos solo se percibe de una manera más o menos académica, ¿no? Algo que no mencioné en mi presentación, efectivamente tienes razón, la mayoría de los proyectos que presenté no involucraban niños. Pero a mí me interesó mucho las pedagogías de Italia, que fueron muy influyentes en de la educación del siglo XX. En particular, en Bolonia, bueno, más bien en la región de Emilia-Romagna, hubo un movimiento pedagógico que se llamó la metodología Reggio Emilia, que quizá ustedes han escuchado en algún momento. La pedagogía de Reggio Emilia es un tipo de enseñanza preescolar que está dirigida al niño
como si fuera, o considerando al niño al mismo nivel de lo que si fuera el valor de un adulto. Es decir, se considera al niño como, o niña como ciudadano del mundo y se busca engendrar una conciencia de este individuo como alguien que puede aportar eh, en su experiencia al igual que un adulto. Entonces, el sistema Reggio Emilia opera dándole mucha agencia al niño para que escoja su sistema educativo, su estilo de educación. Y este tipo de filosofía pedagógica es muy importante y creo que, bueno, para mí ha sido muy importante siempre y creo que muchos artistas lo han utilizado como metodología para aplicarla no solo para niños, pero también para adultos. Eh, de manera que, bueno, hay muchos proyectos que involucran procesos pedagógicos para niños y para familias. Es decir, no solo niños, pero la interacción del familiar con el niño. Y bueno, no tenemos tiempo para presentarlos aquí, pero yo con gusto también puedo compartirlos con José Miguel y Mónica para que después los compartan con ustedes. Hola Pablo, muchas gracias otra vez por la plática. La verdad, toda la presentación pues, pensaba mucho como en el nuevo Ola fascista en Italia y al final llegaste a ella. O sea, como que justamente pensaba mucho en eso, ¿no? Y en la escuela de artistas y pensaba en Kanye West y en su escuela rara de producción extraña de su ego, a lo mejor, no sé. Y justamente me pongo a pensar, o más bien te quiero preguntar, eh, si la educación artística está en riesgo en el futuro, ¿no? Con este auge, pues, de nuevas prácticas conservadoras y que en algún momento igual Freire fue censurado en Brasil, ¿no? Y fue exiliado, ¿no? Y de algún modo, pues, estas prácticas son emancipadoras y me pregunto si tú consideras que un ejercicio pedagógico artístico está en riesgo de censura o incluso de supresión totalmente, ¿no? ¿Y cuál sería la urgencia o cuál sería la agenda, pues, para que no suceda eso también? Gracias. Gracias. Mira, yo creo que este es un problema que no solo está vinculado al arte, sino a la educación en general. Es decir, creo que en toda sociedad es muy claro que un público informado, un público educado, es un público que adquiere agencia, ¿no? Es un público que, como dice Freire, adquiere concientización, la concientización, tiene la capacidad de poder discernir lo que es la verdad, lo que son falsedades, es capaz de entender su condición social y política y es capaz de entender que tiene que hacer algo al respecto. De ahí que sociedades autoritarias o gobiernos autoritarios busquen censurar la lectura, censurar libros, censurar el arte, porque todo aquello que produce conocimiento, todo aquello que produce una conciencia crítica de las cosas, para el ser autoritario es enormemente problemático, ¿no? Entonces creo que esto se tiene que ver, bueno, el arte se tiene que ver bueno, la educación artística se tiene que entender dentro de lo que es la política de la educación en general dentro de las sociedades, ¿no? Y eso es un problema político del cual tenemos que estar todos conscientes y que, bueno, básicamente tenemos que apoyar las iniciativas educativas en todos aspectos, porque no hay nada más importante que saber, que entender nuestra propia condición, ¿no? Y, y una vez que eso se puede realizar, es un paso fundamental para resolver el resto de nuestros problemas. Y el arte, en cierta manera, y curiosamente, solo es parte de aquello. Es decir, es el entender culturalmente la importancia del arte solo es parte de lo que es el proceso educativo más amplio.
Y entonces básicamente creo es el dilema político que nosotros enfrentamos hoy en día. Hola Pablo, muchas gracias. Yo quería preguntarte si en estos trabajos que tú has realizado o en los que conoces, ¿sabes de algo que se haya hecho específicamente con docentes o con la intención de generar un vínculo de estas transpedagogías o pedagogías alternativas con centros escolares o con la formación de docentes como para ampliar su, no quiero decir impacto, pero impacto en las escuelas, ¿no? Gracias. Gracias por la pregunta. Sí, bueno, efectivamente, bueno, hay muchísimo trabajo que se ha realizado con maestros y, em, claro, bueno, de nuevo, no podré yo meterme en todo aquello, pero quizá les puedo contar una pequeña anécdota. Brevemente mencioné este tema de Mercosur en Brasil, el proyecto que yo realicé hace 10 años. Em, cuando me tocó ser el curador pedagógico de la Bienal de Mercosur, me contaron que yo tenía que entrenar a 300 docentes, ¿no? Que eran estudiantes de universidad y ninguno de ellos eran estudiantes de arte. Eran estudiantes de antropología, de política, de economía, de cuestiones que no tienen nada absolutamente que ver con la historia del arte. Y básicamente ellos, tradicionalmente la Bienal los contrataba a ellos como trabajo de verano, ¿no? Que fueran como los docentes de la exposición por por todo lo que fuera la duración de la exposición. Y bueno, entonces me tocaba darles como un curso, entrenarlos a todos a dar visitas guiadas de la exposición en cuestión de 2 meses. Lo que fue interesante en ese caso particular fue que si bien ellos no tenían conocimiento de lo que es el arte en general, es decir, lo que es el arte conceptual, lo que es la historia del arte, sí tenían pues muchísimo conocimiento, obviamente, de sus áreas en particular. Y lo que hicimos como estrategia fue basarnos en el tipo de conocimientos que ellos tenían para hacer investigación de las obras que estaban dentro de la exposición. A lo que voy es que, por ejemplo, si una persona era un estudiante de biología y tenía mucho conocimiento en ese ámbito, eh, la invitamos a estudiar 2 o 3 obras de la exposición que tocaban con esos temas, con el mundo con el medio ambiente, etcétera, ¿no? De manera que el conocimiento de esa persona en particular em, enriquecía mucho la interpretación de la obra. Entonces, era una manera de entender lo que es la economía del conocimiento de una manera un poco distinta. Es decir, no operábamos o no operaba yo en base a que, bueno, te tienes que aprender de memoria la biografía del artista y aprenderte los 5 términos teóricos del arte que tienes que repetir como un loro al público, sino tienes que enfocarte en este tema del cual tú conoces, con el que está lidiando esta obra en particular. Entonces, eso era en términos de conocimiento, ¿no? Y luego también existía el aspecto de poder, del aspecto pedagógico, ¿no? de cómo generar un debate y un diálogo en relación a eso. Pero lo fundamental era realmente, el romper digamos, este tabú, ¿no? de que tú tienes que tener cierto conocimiento secreto acerca de lo que es el arte para hablar acerca de una obra, ¿no? Y es algo que opera mucho en la jerarquía del mundo del arte, y la gente, que le da mucho miedo a la gente que no sabe o que no está vinculada al arte, se siente como que inhibida, o se siente como que no pertenece a ese mundo, que es un mundo elitista. Y yo lo que busqué con ese proyecto fue precisamente mostrarle a los estudiantes que su conocimiento era valioso y que tenía un valor muy especial y muy particular y que puede ser una gran aportación a una conversación en relación a una obra. Entonces, creo que este es uno de los desafíos que solemos encontrar con el mundo de la educación, en particular con el mundo de docentes, que
em, creen que la educación del arte es simplemente memorizar información. Y no es eso, realmente es la capacidad de hacer conexiones con aquello que ya sabes, y con tu propio banco de saberes. Entonces, eso genera una conversación mucho más interesante y mucho más valiosa que la simple repetición de información a un grupo de personas. Muchas gracias, Pablo. Estuvo muy buena la presentación. ¿Me escuchas? Muy poco. Ya, es que trae el cubrebocas. Ya es mejor, sí, mejor. Eh, bueno, Pablo, pues muchas gracias por todas las contribuciones al seminario. Estuvo realmente muy buena la presentación. Yo ya como viendo lo que nos presentaste y también como acompañando un poco también el trabajo que has hecho, sobre todo a partir de esta noción que planteas de las transpedagogías, ¿no? En 2011 al presente, tenía dos preguntas. La primera tenía que ver justo con esto de las transpedagogías. Si ya, digamos, en visión retrospectiva, ¿consideras que hay algún cambio como sustancial en las relaciones de arte y educación en el campo del arte contemporáneo, específicamente pues en Latinoamérica, ¿no? Porque justo también la planteas, según recuerdo, ya nos podrás contar un poco más, pero en esta experiencia que tuviste en la Bienal de Mercosur. Y la otra tiene que ver con los diferentes contextos también en los que ha operado tu trabajo y los casos que nos presentas el día de hoy. ¿Qué potencias o diferencias crees que tienen estos proyectos transpedagógicos, por ejemplo, realizados desde el museo, ¿no? Pero también estas intervenciones en espacio público, ¿no? Que también creo que como que plantean retos diferentes. Tú lo pusiste hace rato sobre la mesa, como esta diferencia de experiencia de aprendizaje en un espacio público, en un museo, que también desde luego tiene esa arista, digamos, o sea, en el espacio público. Luego también en el espacio, por ejemplo, de las bienales. Yo creo que es bien interesante ver cómo esta historia de las relaciones arte-educación en las bienales, también por lo que he revisado un poquitín más latinoamericanas, porque me parece que probablemente, no sé si la temporalidad de que se pueden reinventar cada 2 años o algo, pero en ciertos momentos han sido también como laboratorios de mediación, ¿no? Entonces, eso, ¿qué potencias encuentras diferentes de proyectos transpedagógicos en espacios públicos, museos y bienales, ¿no? Eso era algo que quería platicar contigo. Y como, ¿qué piensas de las transpedagogías después ya de todos estos años que han pasado desde que las planteaste? Gracias. Gracias. Gracias, Mónica. Bueno, creo que esta es una pregunta muy difícil. No sé si voy a ser capaz de responderla en 5 minutos, pero creo que sucede lo siguiente. La educación siempre ha sido importante y seguirá siendo importante. A la vez se dan dos hechos o dos fenómenos. Uno, que el mundo del arte opera a través de modas, en el que de repente hay una serie de ideas o de conceptos que se vuelven como muy atractivos y supuestamente se utilizan y se practican, y luego se olvidan y se presenta otra cosa, ¿no? Eso le ha ocurrido a la educación ya varias veces. Por otra parte, hay estructuras institucionales que son muy rígidas y muy conservadoras, y que se vuelven más conservadoras cuando tienen influencia del mercado. Entonces, como resultado, es muy difícil insertar la pedagogía en estas estructuras sin cambiar las estructuras. A lo que voy es, el formato mismo de la Bienal, el concepto mismo de la Bienal Internacional es increíblemente problemático para un proyecto educativo por 2 razones. Primero, porque es temporalmente, solo dura 2 años, ¿no? Y involucra artistas que vienen de fuera, por lo general, que no son gente que trabajan dentro de ese contexto. Entonces, se tiene que generar un proyecto que conecte con el público y que tenga un impacto social o pedagógico de algún tipo en un periodo muy pequeño de tiempo, y luego
se abandona todo y se comienza otra vez borrón y cuenta nueva, ¿no? Eso es increíblemente problemático para un formato como lo es el de la Bienal. En el caso de la Bienal de Mercosur, una cosa que nos benefició mucho a nosotros fue el hecho de que el anterior curador pedagógico, que fue Luis Kamnitzer, con quien comencé esta presentación, Luis propuso la idea de generar un departamento de educación de la Bienal permanente. Y entonces yo me beneficié mucho del hecho de que ya había personas trabajando ahí por varios años, que ya tenían vínculos con las comunidades, que tenían colaboraciones, que tenían una manera de trabajar. Y eso nos ayudó enormemente a producir lo que produjimos. Pero el hecho, y bueno, lamento ser un poco negativo o pesimista en este sentido, que las estructuras son, a veces se sienten inamovibles. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente generar nuevas estructuras y reconocer que el proceso pedagógico no es algo que es una moda, no es algo que se puede hacer instantáneamente, es algo que requiere tiempo, que requiere compromiso y requiere una inversión personal, temporal y social. Y que sin ese tipo de inversión, sin ese tipo de compromiso, es muy difícil producir algo sustancial, algo que realmente tenga un impacto, ¿no? Es decir, tú no puedes pretender, no sé, que recibir un doctorado en un fin de semana, ¿no? O sea, no puedes tú pretender que vas a entender la física cuántica si te metes en un curso de 5 días. O sea, ese tipo de cosas no se pueden aprender de esa manera. Y tampoco uno puede pretender ser artista para tomar un curso en línea. Eso son como expectativas no realistas de lo que es el proceso pedagógico, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que regreso a lo mismo. Creo que es el desafío que tenemos es el tratar de, de conseguir esta renovación utilizando los procesos pedagógicos, pero cambiando los formatos dentro de los cuales estos ocurren. Vimos algo interesante, similar con la presentación de la Documenta 15 este año, que buscó, a través del colectivo Ruan Grupa que lo organizó, el criticar el formato mismo expositivo de la exposición, de las exposiciones, poniendo como en primer lugar los que son los procesos sociales, casi mostrando que el proceso social es más importante que la exposición misma, lo cual por supuesto fue muy criticado. Pero son este tipo de experimentos y de procesos a los que vale la pena prestarle atención. Y tenemos más que nada, y regreso a lo mismo, prestarle mucha atención no solo a la idea de educación, sino a cómo el contenido debe determinar el formato y no el formato determinar el contenido. Gracias. Compañeras, compañeros, compañeros. ¿Qué tal? La mayor parte de los proyectos que nos presentaste fueron en lugares como Italia, Londres, Chicago, Nueva York, los Hamptons. Pero también nos hablaste, por ejemplo, de este proyecto en Puerto Rico o de lo que nos platicaste de la Bienal de Mercosur. Entonces, mi pregunta es, en tu amplia experiencia, ¿has identificado alguna diferencia importante entre cómo se piensan y se llevan a la práctica las pedagogías artísticas en estos lugares desarrollados y en el sur global? Gracias por la pregunta. Mira, sí, efectivamente, bueno, no hablé de mi proyecto más central en la pedagogía, que es la Escuela Panamericana, que homologa en toda Latinoamérica. Pero era demasiado material para presentarlo aquí. Curiosamente, una cosa que yo, de lo que me he percatado a través de todos estos proyectos es pues lo similar que son la mayoría de los contextos.
Es decir, cuando estuve en Italia, por ejemplo, muchos italianos de Bolonia me decían, pues tú quién eres, o sea, ¿qué haces aquí? Tú no nos entiendes, no sabes quiénes somos, no conoces nuestra historia, no, lárgate, ¿no? Em, y, y bueno, era interesante ver eso, a la vez que yo veía que las dinámicas sociales eran muy similares. Em, entonces, creo que sí, efectivamente, siempre hay una diferencia de historia, de estatus social, económico en diferentes lugares, pero a la vez no somos tan diferentes como creemos, ¿no? Y nuestra relación con el arte, nuestra relación entre nosotros mismos, suele ser muy similar. De ahí que pues, las pedagogías que provienen de otros lugares nos comunican metodologías que pueden funcionar independientemente de dónde estemos, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que uno como artista que trabaja en aspectos pedagógicos simplemente tiene que tener una formación con la capacidad de trabajar en diferentes tipos de modalidades y diferentes tipos de herramientas que pueden ser útiles dependiendo de la circunstancia, ¿no? Entonces, según yo, uno de los problemas principales que yo he observado en la curaduría o en el arte en general es que si bien estamos muy conscientes de la diversidad de arte que hay en el mundo, la diversidad de educación que hay es casi nula. Es decir, casi siempre se aprende todo de la misma manera, con las mismas recetas, con las mismas fórmulas, y es increíblemente rígido e increíblemente conservador. Entonces, ¿por qué no podemos tener esa diversidad de herramientas pedagógicas que puedan responder a la diversidad de acercamientos artísticos que hay en el mundo, ¿no? Entonces, creo que eso es lo fundamental. Y uno como artista que trabaja en diferentes ámbitos internacionales, tienes que estar un poco alerta de qué acercamientos, qué metodologías, qué estrategias pueden funcionar en una condición en particular, en vez de tratar de imponer tu metodología X en un contexto el que sea, ¿no? Eso sería como mi reflexión. Hola, Pablo, gracias por la presentación. Perdón, hablo en inglés. I noticed that your creative work and your written work are informed by historical thought or historical thinking. And so my question would be, how would you describe your use of the archive in activating the social or critical imperative in maybe art making or art pedagogy? Gracias. Do you want me to answer in English? Or quieres que... Español está bien. Gracias. Okay. So, la pregunta fue, ¿cuál es, de qué manera incorporo el uso del archivo la investigación histórica en el trabajo que realizo? Y bueno, sí, este es un tema para mí muy importante que tiene mucho que ver con el proceso de investigación de cualquier proyecto. Creo que todos tenemos diferentes maneras de acercarnos a un problema, pero para mí, y esto curiosamente, pues se remonta mucho a mi formación como educador. Es decir, yo quiero entender la razón ontológica de las cosas. Me interesa mucho entender la razón de ser de algo y el por qué está ahí. Y creo que de ahí proviene esta curiosidad o este deseo de poder ir a sus raíces, ver de dónde provino, ver qué es lo que lo ocasiona, si han habido precedentes o razones que no son visibles en estos momentos acerca del fenómeno. Y al entender esa historia y al entender ese contexto del pasado, creo que es posible poder realizar una mejor representación y reflexión acerca de aquel fenómeno.
Entonces, por ejemplo, el tema, el proyecto de Bolonia es pues, muy específico, porque claro, como les conté, comencé mi presentación hablando precisamente de la historia de Bolonia como una ciudad progresista, como una ciudad donde la idea de la colaboración y de la radio y televisión pirata fue muy importante. Entonces, eso informó el proyecto mismo, que se conectaba directamente con esa historia de ese lugar. O sea, no habría tenido mucho sentido hacerlo en un lugar que no tuviera esa historia. Y buscaba de esa manera generar un vínculo mucho más específico con la gente que ha vivido esa historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que como educadores tenemos esa obligación de realizar nuestro trabajo de investigación, ¿no? Y eso es algo que yo cuando trabajo con mis estudiantes en la universidad que están haciendo proyectos, es lo primero que les digo, tienes que investigar el contexto cultural, histórico, político, económico de cada problema que estás analizando. Tienes que investigar qué artistas han trabajado con ese tema y cómo lo han resuelto. Y tienes que preguntarte a ti mismo, a ti misma, cómo tu respuesta a tu proyecto se vincula con aquellos otros proyectos, cómo los complementa, cómo dialoga con ellos y cómo no repite o simplemente deriva cuestiones que ya se han tratado, ya se han resuelto. Son problemas fundamentales que todos tenemos que lidiar como artistas en nuestro trabajo y creo que la investigación histórica de un lugar, así como de historia oral, lectura, investigación en general del sustrato histórico de un lugar, nos puede realmente dar unas muy buenas pautas para poder realizar un proyecto interesante. Pablo, yo también quería hacer una pregunta. Decías que lo más importante es los contenidos, son los contenidos en estos intercambios educativos, ¿no? Y mi pregunta es, bueno, si sobre todo desde la perspectiva de tu propia trayectoria, viene de una mediación educativa con un sistema artístico, ¿no? O sea, originalmente se trataba de abrir los públicos a los museos y tener relaciones con esas piezas, y los contenidos surgían de esa estructura de los museos y de esa estructura de la institución artística. La pregunta que te hago es, ¿cómo deberíamos de generar los contenidos? ¿O qué te parece el modelo ideal de creación de contenidos más emancipador, ¿no? Justamente porque dices que el arte, pues dices que la educación es conservadora, pero yo pienso que también la institución artística lo es, por lo menos en cuanto a institución y las estructuras de lo que se pone y se distribuye en los museos. Entonces esa sería una pregunta que te hago. ¿Cómo generar los contenidos? Sí, mira, esto que dije, pues en cierta manera está muy conectado a mi vida en los museos y a mi vida dentro de la institución y de su obsesión con el estatus, ¿no? En particular porque, por ejemplo, siendo yo el educador que hacía la programación pública de los museos, diario me llegaban curadores diciéndome, quiero que me organices un simposio, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿pero sobre qué? Sobre mi exposición, pero tiene que ser un simposio. Entonces era como, lo importante era el estatus del simposio, no importaba, es como el edificio que construye el gobernador, puede estar vacío, puede ser un hospital vacío, no hay nada dentro, pero es un hospital, ¿no? Entonces esa obsesión estúpida autoritaria de que yo quiero que se vea muy bien, pero no tiene que haber nada dentro porque no importa el contenido, solo importa es la fachada, ¿no? Entonces es esta obsesión con generar fachadas que no significan nada, ¿no? Entonces eso es a lo que yo estoy en contra, ¿no? Y en adición, o sea, creo que el contenido, una vez que se genera una idea, esta idea determina ya
formato, el medio, etcétera, ¿no? Y creo que lo más hermoso que hay acerca de la educación es que está centrada en la gente, en los individuos, ¿no? Y en sus mundos individuales, que son, que son maravillosos, ¿no? Y creo que la clave de un proyecto exitoso de esta naturaleza es la manera en que somos capaces de poder producir o representar el contenido que proviene de un individuo o de un grupo de individuos y presentarlo de una manera experimental que pueda conectarse con otros. Y eso es una forma de emancipación, ¿no? Y nuestro trabajo, creo, como artistas, como decía esa frase de Rancière, somos en cierta manera traductores y narradores. El proceso pedagógico se convierte pues en una especie de traducción o de transposición de lo que es el conocimiento individual o colectivo en una obra de arte, que es una obra de tipo, puede ser de vivencial, experimental. Creo que eso es lo que realmente creo es el objetivo de muchos de nosotros que estamos trabajando en estos ámbitos. De acuerdo, muchas gracias. ¿Alguien más? Pues yo creo que son las 12 en punto, mira qué puntualidad. Bueno, pues te agradecemos muchísimo, Pablo, tu participación, súper interesante, mucho gusto. No sé si quieres agregar una conclusión, una despedida. Pues bueno, no, bueno, solo agradecerles que me hayan dado el espacio para presentar y solo que bueno, quisiera que si les interesan estos temas, que chequen el blog que tengo. Si puedes compartir el vínculo con Beautiful Eccentrics. Es una columna semanal que yo hago y que reflexiona mucho sobre temas bueno, sobre el arte en general, pero muy seguido sobre el tema de la educación. Y con eso, pues bueno, de nuevo agradecerles que me hayan invitado y bueno, nos vemos pronto. Un honor, un gusto tenerte con nosotros y te invitamos a venir a visitarnos presencialmente, a ver si vienes para Navidades, pues a lo mejor todavía estamos. El 18 de diciembre que va a ser un Open Space aquí entre nosotros, sería genial. Y pasas por aquí. Pablo, muchas gracias. Gracias a todos, un gusto. Gracias. Hasta luego.